Perfecto. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy, donde vamos a ya empezar a meter mano en el lenguaje de programación C++ y empezar a escribir algunas cosas propiamente tal. Por lo tanto, les recomiendo encarecidamente a que si tienen la posibilidad de abrir sus IDEs en su computador para que vayan escribiendo conmigo algunas cosas, lo puedan hacer porque vamos a ir haciendo algunas pruebas de programación propiamente tal en la clase del día de hoy, ¿ya? De manera tal de que empiecen a interiorizarse y agarrar vuelo con el lenguaje de programación C++, ¿ya? Entonces vamos a partir viendo algunos de los elementos básicos que permite este lenguaje al momento de programar. Entonces ya habíamos visto en la última clase que la estructura básica de un programa C++, la más básica, la que nos permite escribir un hola mundo por pantalla, era la siguiente. Y vamos a ver con un poquito más de detalle qué quiere decir estas líneas de código. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en Python queríamos escribir un hola mundo, ¿cierto? Era tan sencillo como escribir un print hola mundo, y esto ya podía ser un ejecutable de Python. En C++ existen algunos requerimientos adicionales al momento de tu escribir un programa, ¿ok? Entonces, primera cosa, C++ es un programa que está orientado a las funciones, ¿ok? Por lo tanto, para el funcionamiento de un programa C++, tiene que haber al menos una función, y esa función tiene nombre, esa función mínima que tiene que haber en tu programa. Y esa función es la función main, ¿ok? La función main es la función encargada de darle ejecución a tu programa. Por lo tanto, lo mínimo que tiene que tener tu programa es una función, que ya vamos a explicar esta notación de función, ¿ok? Entonces, hay algunas cosas parecidas en la definición de funciones versus lo que veíamos en Python, ¿cierto? Tenemos el nombre de la función y las entradas de la función van entre paréntesis. Vamos a hablar en más detalle también de funciones un poco más adelante, pero quiero que se queden con el concepto básico. A diferencia de Python, en donde nosotros definíamos que un bloque de código pertenecía a una función por la indentación, es decir, tú ponías un espacio de tabulador para indicar que la línea siguiente pertenecía a una función, los bloques de código quedan determinados por estas llaves, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que escribamos de código dentro de estas llaves es código que pertenece a, en este caso, la función main. Y el tercer requisito adicional, que no queda explícito en Python, es que nosotros cuando escribimos una función tenemos que explícitamente definir cuál es el tipo de dato de la salida de la función, ¿ok? Y eso nosotros lo ponemos con el nombre del tipo de dato al principio de la definición de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso estamos escribiendo una función que se llama main, que no tiene parámetros de entrada, y la salida, el retorno de esta función va a ser un número entero. ¿Ok? Y luego, acá va nuestro código. ¿Ya? Por supuesto, tú puedes tener muchas más funciones que solo la función main, y vamos a ver también que podemos tener estructuras de datos, tipos de datos muchísimo más complicados que lo que vamos a ver en este primer ejemplo, pero esta es la norma básica. Tienes que tener una función main, y la función main, como cualquier función de C++, tiene que tener la notación de función. Nombre de la función, que es main, las entradas, que estas pueden variar un poco y lo vamos a ver más adelante, y cuál es el tipo de dato de la salida, ¿ok? Por lo tanto, como esta función main retorna un tipo entero, tenemos que indicar con la palabra reservada return qué es lo que nosotros vamos a retornar. En este caso, simplemente por simplicidad, vamos a retornar un número entero, el cual simplemente va a indicar que la función main se ejecutó de manera correcta, nada más. Y ojo acá, todas las líneas de C++ terminan con punto y coma. De la misma manera que nosotros simplemente hacíamos un salto de línea en Python para indicar que teníamos una nueva línea de código, en C++ esto tiene que ser explícito con un punto y coma. ¿Ok? Perfecto. Les recuerdo, sí, voy a estar mirando el chat de todas maneras por si hay consultas,
Pero les recuerdo que para las clases ojalá fueran las consultas por micrófono, para de esta manera no tener que estar cambiando en el chat a cada momento, ¿ya? Profe, Cuéntame. puede ser cualquier número entero en el return. Sí, pero la función main es más o menos estandarizada, ¿ya? Entonces, el retorno de la función main por lo general es 1, porque ese es el retorno que se da cuando tú ejecutas tu programa general. Entonces, si cuando tú quieres hacer debug después, cuando quieres verificar el correcto funcionamiento, la idea es que cualquier persona pueda hacer debug sobre tu programa y por lo tanto que tú pongas un número distinto de 1 le puede dar dudas de qué está ocurriendo, ¿ya? Entonces sí, Ya, puede ser cualquier número porque el único requisito acá es que sea un número entero, pero esto es lo que se estila, ¿ya? Esto es como la convención, si quieres llamarlo, ¿ya? ya. Súper. ¿Respondí con eso tu pregunta? Sí, porque yo generalmente me gusta ponerle cero. Mm. Sí, normalmente se pone 1. Como te digo, nada te impide ponerle 0 y siempre cuando tú estés de acuerdo con el, o sea, que te hayas puesto de acuerdo tanto si estás trabajando solo o con un equipo de trabajo que el return 0 significa que tu programa se ejecutó correctamente, no hay ningún problema. Ya, vale. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, en estas líneas intermedias es donde va a ir nuestro código. ¿Ok? Acá es donde nosotros vamos a escribir el funcionamiento del programa. Ahora, para el ejemplo concreto que nosotros pusimos, que era escribir un hola mundo, y acá es donde yo los invito a escribir lo mismo que voy a escribir yo, nosotros vamos a utilizar una biblioteca bajo el mismo concepto que nosotros teníamos bibliotecas en Python, ¿cierto? Cuando ustedes vieron Python, ustedes, por ejemplo, vieron la biblioteca NumPy, ¿cierto? Entonces ustedes ponían acá import NumPy, ANP, qué sé yo, y utilizaban eso dentro de su código, ¿ya? Para nosotros escribir un mensaje por pantalla en C++, vamos a utilizar una biblioteca la cual tiene ciertas funcionalidades que podemos utilizar dentro de nuestro código. ¿Ok? Esa biblioteca es la biblioteca IOStream. ¿Ya? ¿Cómo se escribe el import de C++ para bibliotecas? De la siguiente manera. Nosotros ponemos un include. Recuerden que estos son, con lo que vimos en la clase pasada, estos son directivas de compilación, por lo tanto nosotros le estamos indicando al compilador que incluya alguna biblioteca que es la que le vamos a indicar ahora. ¿Cuál biblioteca? La biblioteca llamada IOStream. ¿Ya? Esta biblioteca, para agregarla al include, se incluye con esta notación. ¿Ok? Esta notación con un menor y un mayor rodeando el nombre, lo que queremos decir es que esta es una biblioteca que viene incluida en las bibliotecas estándar de C++. Dentro de nuestro computador va a haber una carpeta donde se va a incluir todas las bibliotecas que vienen de forma estándar dentro de nuestro programa C++. Por lo tanto, cuando queremos incluir una de esas bibliotecas, tenemos que hacerlo con esta notación. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos incluir alguna biblioteca que nosotros hayamos creado? Bueno, la notación en ese caso cambia y en vez de menor y mayor que, ponemos comillas, ¿ok? iostream.h. Imagínate que ese sea el nombre de la biblioteca, ¿ya? Pero la forma de anotarlo sigue siendo la misma en cuanto a las directivas de compilación. Seguimos poniendo include para indicarle al compilador que tiene que incluir esta biblioteca y cuál es el nombre de la biblioteca. Por lo tanto, lo que vamos a hacer dentro de nuestro código main es utilizar alguna de las funcionalidades que viene incluida dentro de esta biblioteca. ¿Ok? La anotación acá es la siguiente. Vamos a utilizar dos funcionalidades. La primera es una que se llama cout, ¿ya? Cout es simplemente un operador que nos permite a nosotros escribir cosas por la terminal. ¿Ok? Y nosotros habíamos hablado de que cout recibe streams de datos, un flujo de datos. Por lo tanto, para yo agregar ese flujo de datos, nosotros tenemos que hacerlo con esta notación de doble flecha, ¿ya? De doble menor, como quieran llamarlo. Entonces, todo el flujo de datos que venga desde acá, desde la derecha, va a llegar a cout. Por lo tanto, si nosotros escribimos acá un string que diga hola mundo, este string se va a ir como un flujo de datos hasta este operador, el cual va a tomar ese flujo de datos y lo va a mostrar por pantalla.
¿Ok? El segundo operador que vamos a utilizar es endLine, ¿ya? Este operador es simplemente un salto de línea, por lo tanto, este salto de línea se va a ir como un flujo de datos hasta Hola Mundo, el cual se va a unir como flujo de datos, imagínense con un flujo de agua, ¿cierto? El cual parte en endline, perdón, y empuja al siguiente flujo de agua, al de Hola Mundo, para llegar finalmente a ese out, que es finalmente el que va a mostrar todo ese flujo de datos en la terminal, ¿ya? Un detalle importante es que con la anotación que hemos puesto acá, tenemos que agregar las siguientes palabras para indicar que ese out y endline pertenecen a la biblioteca estándar de C++. Vamos a explicar en más detalle qué significan en estas palabras, pero por ahora simplemente anótenlas y créanme que es algo de notación. Vamos a hablar en más detalle de ellas más adelante. La primera es estándar y luego agregamos los operadores de doble dos puntos. Insisto, vamos a explicar con mucho detalle qué significa tanto std como este operador de doble dos puntos más adelante cuando hablemos en más detalle de estas bibliotecas, ¿ya? Simplemente por ahora entiendan que es una anotación necesaria para que C++ entienda que cout pertenece a un grupo de bibliotecas estándar de C++, ¿ok? Lo mismo para el operador endline, ¿ok? Entonces en este punto guardamos nuestro archivo y ya ahora podemos compilar. Por supuesto tenemos que irnos a la carpeta, que en este caso yo la tengo en códigos, entonces cd códigos, en la carpeta de estructuras control, y acá está, holamundo.cpp, que es justamente el nombre de este archivo, ¿ya? Entonces, como dijimos en la clase anterior, ¿cómo compilamos esto? Con el operador G++, la opción "-o", ahora indicamos el nombre del ejecutable, que le vamos a poner Hola Mundo, y el nombre del archivo que queremos compilar, que en este caso es holamundo.cpp. Si se fija en la terminal, cuando uno escribe un par de letras, tiene una opción de autocompletado, la cual nos puede facilitar mucho cuando estamos escribiendo líneas de comando muy largas. En este caso, yo voy a apretar la tecla tabulador para que se autocomplete con el único archivo que existe en esta carpeta. Entonces, tab, y se completa la palabra holamundo.cpp, que es el único archivo que existe en esta carpeta. ¿Ok? Lo que va a hacer este comando es compilar el archivo holamundo.cpp y el ejecutable que se va a generar es este. ¿Ok? Apretamos Enter. Vamos a ver que ahora hay un archivo holamundo. Vamos a verlo en formato de lista esto, para que vean que en cada posición que aparece acá de los permisos, tiene la X, lo que quiere decir que es ejecutable, ¿ok? Si ustedes vieron la cápsula del profesor Nicolás, sabrán que esto quiere decir los permisos de ejecución dependiendo del tipo de usuario. Por lo tanto, si no la han visto, por favor les recomiendo que vean esa cápsula. Por lo tanto, este archivo es ejecutable y la ejecución de este archivo la hacemos simplemente con // y el nombre del archivo. Apretamos Enter y vamos a ver que se ejecuta la línea Hola Mundo. ¿Ok? Hasta acá. ¿Vamos todos bien? ¿Han podido ejecutar el código tal cual? Sí, profe. Súper, genial. Veo que hay algún mensajito en el chat. Buenísima, vamos bien, vamos bien. Entonces ahora los voy a invitar. Vamos a hacer un muy pequeño ejercicio solamente para que puedan meter mano en el código. Les voy a pedir que cambien el mensaje de Hola Mundo por algún mensaje cualquiera que ustedes quieran, ¿ya? Simplemente para que vean cómo opera esto. Si pueden escribir el código desde cero, mejor para que vayan interiorizándose con las estructuras del programa, pero pueden simplemente tomar el código que ya han escrito, si es que ya lo han escrito, para reescribir algún mensaje y ver cómo esto se actualiza, ¿ya? Entonces, les doy un minutito, no debería demorarse más que eso, para que por favor escriban sus códigos, y si alguien lo quiere mostrar, mejor todavía, para que compartamos todos los avances que van teniendo muy de a poquito. Perfecto, continuamos. ¿Lo pudieron hacer, me imagino? ¿Alguien quiere mostrarlo?
Es súper sencillo, solamente estoy tratando de que tomen confianza con el compilador y con la generación de programas. ¿Alguien que haya logrado hacerlo, que quiera Yo lo puedo compartirnos? compartir, pero no sé si se va a ver chico o grande. No te preocupes, acá hacemos un esfuerzo, achicamos los ojos, no sé, no te preocupes. Me sale que inhabilitó la función de compartir pantalla. Pero eso se arregla inmediatamente. Un segundo. ¿Qué tal ahora? Ahí sí. Eso es como Se todo lo que ve, se me ve. se ve cuadrado, pero se ve, así que tranquilo. Ya. Eh, ay, Tienes que ver en qué no sé ubicación lo dónde lo tenía. tienes. Pero Sí. revisa en Ah, no, ahí Visual está, Studio. ahí está, ahí Ya, está. perfecto. Ejemplo, perfecto, el nombre del ejecutable. Por supuesto, el nombre del ejecutable no tiene por qué ser igual que el nombre del Oh, ese archivo. no era. Ah, ya. Esa era una prueba que estaba haciendo ayer. Ya, Igual. bueno, muchas gracias. No sé qué decir. Perfecto. Nada. Continuamos la clase. Vamos a hacer como que no ocurrió nada. Entonces, gracias, Felipe. Vamos a continuar. Esa es la estructura básica de un programa C++, ¿ok? En este caso, incluso, como decía su compañero, acá hice un return 0. Al final, como les digo, hay convenciones respecto a algunas cosas, pero en general, mientras tú sepas qué significa el return que está asociado a tu programa, no hay problema con que sea un 0, un 1. Ponerle 40 a tu programa de retorno es ya algo más raro, pero por lo general se estila poner 1 y en algunos casos sí yo también he visto que se pone 0, depende del programador finalmente, ¿ya? Pero esta es la estructura básica que tiene que tener tu programa. Entonces, como vemos, tenemos la inclusión de bibliotecas, que en este caso solo incluimos una, pero por supuesto podemos agregar la cantidad de bibliotecas que nosotros queramos y necesitemos en nuestro programa. Y tiene que sí o sí haber un método main, una función main que va a ser la encargada de la ejecución del programa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nuevo ejercicio en el cual vamos a tener que programar un algoritmo que solamente tiene que sumar dos valores, uno entero y uno real. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a ver el código. Vamos a quitar la solución para que no le vean tan rápido. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, miren, de nuevo, nuestro programa C++ tiene que tener al menos una función. Dijimos que esta función es la función main. Entonces vamos a escribir al tiro esta función con las llaves para indicar cuál es el código que va adentro y el retorno de la función. ¿Ok? Entonces, como en este caso vamos a querer mostrar algo por pantalla simplemente para que se vea algo, vamos a incluir también esta biblioteca que es la que le dije que se encarga de mostrar cosas por pantalla. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a meternos en un poco más de notación de C++, ¿ok? Lo que queremos hacer, fíjense, un pequeño programa que haga simplemente, a partir de un flotante y de un entero, que haga la suma de ambos números, ¿ok? Cuando ustedes hacían esto en Python, simplemente escribían, por ejemplo, lo voy a hacer acá para que no se confundan los códigos, escribían la variable x como flotante y ustedes escribían 3,2, por ejemplo, y la variable y, 2, ¿cierto? Y con esto se subentendía que 3,2 es flotante, porque estaba en notación flotante, y se entendía que y era una variable entera, porque estaba en notación entera, por lo tanto, simplemente luego hacías x más y el resultado de esto iba a ser un flotante, porque flotante más entero es igual a flotante. ¿Ok? Hay algunas cosas que cambian de esto en C++ y es lo que vamos a mostrar ahora. Primero,
En la definición de variables, nosotros tenemos que primero anotar el tipo de la variable. En este caso, para indicar que una variable es de tipo flotante, tenemos que explícitamente indicar el tipo de dato como primera cosa. Por lo tanto, la variable X que estoy creando acá es de tipo flotante. Es la primera cosa que anotamos acá. Y luego, si queremos, podemos inicializar esta variable con algún número. 3,2. ¿Ok? Por lo tanto, estamos creando una variable de tipo flotante cuyo valor es 3,2. Lo mismo para la variable de tipo entero. Indicamos acá entero y, por lo tanto, estamos creando una variable y de tipo entero y ahora vamos a inicializar esta variable con algún número, como por ejemplo 2. Y vamos a mostrar por pantalla la suma de ambos números. Vamos a escribir x más y, un salto de línea. Y con esto lo que vamos a producir es la suma del número flotante a partir de la variable x y el número entero a partir de su variable y. Y lo vamos a mostrar por pantalla. ¿Ok? Vamos acá. Tenemos un archivo que se llama suma.cpp. Vamos a compilarlo. Suma.cpp. Por lo tanto, estamos generando el ejecutable llamado suma a partir del archivo suma.cpp. Presionamos Enter. Vemos que no hay ningún error. Ahora hay un archivo que se llama suma. Por lo tanto, vamos a ejecutarlo. Y acá tenemos el resultado de la suma de ambos números. X más Y. ¿Ok? Entonces, como dice acá, cuando nosotros queremos escribir una variable de un cierto tipo de dato, tenemos que hacerlo de manera explícita. Esto es muy diferente con lo que hacíamos en Python. En Python, si lo puedo hacer acá rápidamente, si tú escribías, por ejemplo, una variable x igual a 2, ¿cierto? Lo podías hacer perfectamente como aparece acá. Entonces, en este punto, el tipo de la variable x es entero, ¿cierto? Porque 2 es un número entero y al asignarle un 2 a una variable, se transforma en una variable de tipo entero. Pero si en la línea siguiente tú escribías x es igual a 3,5, ahora el tipo de la variable x es flotante. El tipo del dato de la variable podías irse modificando en función de lo que tú ibas programando y cómo ibas modificando el programa. Esto era en Python. En C++ esto no se produce. En el momento que tú creas una variable x de tipo entero, ese es el tipo de dato de la variable x. No puede ser modificado. ¿Ok? Esa es una gran diferencia que existe entre C++ y Python. Por lo tanto, cuando tú escribes la variable a es de tipo entero, lo que estás haciendo es que la variable a sea siempre de tipo entero y no puede ser modificado el tipo de dato. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de datos primitivos que te permite C++, ¿cierto? Porque nosotros debemos, ya que nosotros tenemos que poner el nombre del tipo de dato cada vez que nosotros creamos una variable, sí o sí tenemos que saber cuáles son los tipos de datos que están disponibles dentro de C++ para generar variables, ¿ok? Entonces, bueno, los más comunes son en este caso char, donde char representa los caracteres, y luego vamos a ver que para crear un string, como lo hacíamos en Python, tenemos que hacer un arreglo de caracteres, vamos a hablar en detalle de todo esto. Char simplemente representa un solo carácter, llámese letra, un número, un símbolo, etc. Tenemos también los enteros, que son los números enteros que nosotros conocemos de toda la vida. Tenemos también los flotantes, que es para representar números con decimales. Los double, que son para representar números con decimales, pero que tienen un mayor tamaño en bytes. ¿Ok? Y luego tenemos todas las modificaciones de estos tipos de datos originales, simplemente para hacerlos utilizar menos bytes o más bytes. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el tipo unsigned int, que es simplemente para los números enteros sin signo. ¿Ok? Si tú lo que quieres es almacenar un número entero sin signo, es decir, que no sea negativo,
simplemente puedes utilizar este tipo de datos. Y lo que permite es que como tanto el entero como el unsigned int tienen el mismo tamaño en bytes, ambos tipos de datos pueden almacenar la misma cantidad de símbolos en bytes, pero el unsigned int te permite almacenar una mayor cantidad de números positivos, dado que el tamaño es fijo y en vez de partir en un número negativo, partes en 0, por lo tanto eso te da un mayor rango de números positivos. ¿Ok? Va a depender de lo que tú quieras hacer si conviene utilizar un tipo o el otro. Tipos como el short int, la verdad que no se utilizan mucho porque es simplemente un tipo de dato entero que te permite almacenar números con 2 bytes. Esto era un tema cuando tú, por ejemplo, estabas trabajando en microprocesadores o en computadores muy antiguos donde utilizaba una variable que tenía la mitad de espacio. Fíjense que acá los enteros utilizan 4 bytes y los short int utilizan 2 bytes. Por lo tanto, como tenías poca memoria RAM en ese tiempo, era un tema si podías utilizar variables que utilizaran menos espacio en memoria, ¿ya? En los procesadores y en las memorias que existen en la actualidad, la verdad que no es un tema muy, muy complicado y la verdad que estos tipos de datos no se utilizan mucho. Y como dijimos recién, tenemos la definición de variables. Ya recién vimos un tipo de definición de variables, que es cuando tú escribes que yo quiero que una variable X sea de tipo flotante e inmediatamente asignarle un valor, ¿ya? Pero existen 3 formas distintas de definir variables en C++, ¿ya? 3 distintas entre comillas, ¿ok? Al final todas apuntan a lo mismo, ¿ya? Entonces, la primera es simplemente definir una variable de la siguiente manera. Con esto, lo que estamos diciendo es que estamos creando una variable A de tipo flotante, ¿ok? Pero fíjense que en este momento yo no le he dado ningún valor inicial. Es importante en este punto notar que nosotros no le hemos entregado un valor a la variable A. Va a depender del compilador qué es lo que ocurre en este punto. Compiladores antiguos, por ejemplo, de C, te pueden lanzar un error si tú tratas de utilizar la variable A en este punto. ¿Ok? Sin embargo, compiladores más nuevos de C++, lo que van a hacer en este punto, el valor de la variable A es, esto por supuesto varía de compilador en compilador. Vamos a... Fíjense que acá lo que estoy tratando de hacer es mostrar el valor de la variable A en este punto, que no ha sido inicializada. Y vamos a ver qué ocurre. Suma y suma.cpp. No lance error. Si ejecutamos suma, fíjense que el valor de la variable A en ese punto es un número extraño. Fíjense, esto de acá. Por lo tanto, en este caso, no podemos fiarnos de que el compilador, al nosotros crear una variable y no darle un valor inicial, ponga, por ejemplo, un 0 acá, ¿ya? Eso va a ir cambiando de compilador en compilador. Hay algunos compiladores que tratan de poner un 0 cuando nosotros hacemos estas ejecuciones, pero es algo que varía, como les digo, de compilador en compilador. Por lo tanto, lo correcto es siempre tratar de darle un valor a las variables que tú asignas, o sea, que tú creas antes de utilizarlas, ¿ya? Ahora, no hay ningún problema en hacer esto y que luego en otra línea tú hagas la asignación del valor. Entonces, por ejemplo, acá. En la línea siguiente, tú primero defines la variable y luego le asignas un valor. ¿Ok? En este caso, fíjense que ahora al compilar y ejecutar, sí me muestra por pantalla que el valor de la variable A es 0. ¿Ok? No hay ningún problema en hacerlo en líneas distintas. Pero por supuesto, esto de acá tú lo puedes unir en una sola línea, como lo hemos visto ya, y escribir float, por ejemplo, p, la variable b es igual a 0 inmediatamente, y vamos a ponerlo en una línea más abajo.
Y vamos a copiar esto. El valor de la variable b es... Entonces estas dos líneas que nosotros pusimos anteriormente, la unimos en una sola línea, en donde al mismo tiempo estamos creando la variable e inmediatamente le estamos dando un valor inicial. ¿Ok? Al hacer esto, compilamos, ejecutamos, ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Es decir, que en este caso la variable b toma un valor que fue el que le dimos, que en este caso es 0. Por lo tanto, siempre es bueno, una vez que nosotros creamos una variable, antes de utilizarla, darle algún valor, porque si no dependemos de qué es lo que interprete de eso el compilador para el valor que obtengamos para esa variable. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros indicamos que una definición de variable es simplemente crear una variable sin darle un valor inicial. La asignación es el proceso de darle un valor a alguna variable, que es lo que se ve acá, y la inicialización es este proceso conjunto de definir una variable y al mismo tiempo asignarle un valor. ¿Ya? Como dice acá, la inicialización es la definición más la asignación. Perfecto. No sé si hay dudas hasta este punto. No he revisado. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Si quiero hacer, no sé cómo se, porque acá lo que usted hizo al fin y al cabo es usar dos veces las flechitas como para unir el flujo de datos al cout, ¿cierto? Acá en el Eso es, código. Esto de sí, acá. Sí, acá se sí. puede hacer infinitas veces o tiene un límite. Onda, si quiero concatenar varios Lo flujos. puedes concatenar varios flujos. Eh, tal cual como expresaste tú la pregunta, de si lo puedes hacer infinitas veces, puede tener Entonces, limitaciones, pero en cuanto claro, a memoria, a cómo maneja el compilador ese flujo. Pero en teoría tú lo podrías hacer tantas veces como quisieras. Eso ya. probablemente responda a la pregunta. Ahora, si tú de verdad quisieras hacerlo muchas veces, probablemente te pilles con limitaciones del compilador o de memoria, lo que ocurra primero. ¿Ya? Pero sí, no Ya, hay profe. problema si tú, por ejemplo, a ver, no sé si se ve la pantalla ahora, el valor de la variable b es tanto, y después agregar otro flujo más, el valor de la variable a es, y ahora agrego el valor de la variable a. Fíjate que estoy agregando más concatenaciones de flujo en el cout. Entonces, guardamos, compilamos, ejecutamos y no hay ningún problema. Lo toma sin problema. Y podía Ah, seguir ya, agregando profe. flujos de datos. ¿Ya? No hay problema. Por lo general, el último flujo es este. Por lo general. Pero no hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta? En el chat no hay consultas. Vamos bien entonces. Entonces, bueno, simplemente para dar hincapié en lo que hemos visto hasta ahora, ya vimos que al momento de nosotros definir variables, a diferencia de lo que hacíamos en Python, tenemos que definir el tipo de datos de cada variable de manera explícita. Tenemos que poner esta variable pertenece a este tipo de datos. Eso se conoce como tipificación explícita, ¿ok? Que es exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. El decir que al crear una variable, esta variable va a pertenecer a un cierto tipo. ¿Sí? Entonces, así como existen la posibilidad de crear variables en C++, como en cualquier lenguaje de programación, también existen algunos operadores. Los operadores, llámense a aquellos elementos dentro del lenguaje que permiten generar operaciones a partir de ciertos operandos o variables de entrada, como quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces existen multitud de operadores en C++, las cuales se pueden dividir dependiendo de cuántas entradas recibe ese operador. Dependiendo de eso, nosotros tenemos operadores unarios, es decir, que solo tenemos un operando, una entrada para ese operador. Tenemos operadores binarios, donde tenemos dos entradas para ese operador, perdón. Y tenemos un operador ternario. En el caso de C++ existe un solo operador ternario, en el cual tú tienes tres entradas para ese operador. Vamos a ver cada uno de estos tipos en detalle.
Entonces, operadores unarios son aquellos, como les dije recién, que reciben una sola entrada para ese operador. Entonces, entre estos operadores tenemos, por ejemplo, el de incremento. Entonces, vamos a mostrar algunos de estos operadores en funcionamiento. Acá vamos a crear. Perfecto. Nuevamente, vamos a crear una función que se llama main. Include IOStream. Para mostrar algunas cosas por pantalla. Vamos a crear una variable llamada i de tipo entero, a la cual le damos valor inicial 0. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el operador unario de incremento. ¿Ok? Este operador lo que hace es probablemente uno de los operadores más típicos del lenguaje C++, es incrementar una variable en 1. ¿Ok? Por lo tanto, I++ lo que haces es tomas el valor de la variable i y lo incrementas en 1. Esto, para que les quede más claro, sería equivalente. Esto es equivalente a la siguiente expresión. I es igual i más 1, que es probablemente una expresión típica que ustedes utilizaban en Python. Lo que estamos haciendo acá es actualizar el valor de i con el resultado de esta operación, i más 1. Como i al principio vale 0, se resuelve esta operación, sería 0 más 1, lo cual da 1, por supuesto. Por lo tanto, el nuevo valor de i ahora es 1. Y esto lo podemos corroborar mostrando por pantalla cuál es el valor de i. El valor de i es... Y retornamos un valor. Vamos a compilar. .cpp, compilamos. Vemos que hay un archivo creado. Vamos a ejecutar. Y fíjense que el valor de i ahora es 1, a pesar de que nosotros anteriormente le habíamos asignado un valor de 0. ¿Ok? De la misma manera existe el operador de decremento, en donde nosotros en vez de sumarle 1 a la variable en cuestión, le quitamos 1, por lo tanto sería restarle 1 al valor. Y a partir de esto tenemos varios operadores unarios que vamos a ir viendo en su momento cómo se utilizan. Por ejemplo, el de negación lógica, que sería el equivalente al not de Python, es decir, cuando tú tienes un valor de verdad verdadero, si tú le agregas la negación lógica, te lo pasa a valor falso, y lo contrario también ocurre si tiene un valor de falso. La negación lógica de ese valor es verdadero. Tienes el signo más, que no es mucho lo que hace, pero existe el operador de signo más donde le indicas un número que va a ser de signo positivo, y tienes el operador negativo que en verdad si hace algo, toma un número y lo pasa a negativo. Tienes los operadores de dirección y de referencia, que eso lo vamos a ver en mucho detalle cuando hablemos de memoria y de trabajo con punteros. Y tenemos también el operador de casteo, que lo único que hace es pasar un tipo de dato a otro tipo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este acá. Vamos a crear, por ejemplo, la variable flotante x es igual a 5,1. Por supuesto, si nosotros mostramos esta variable por pantalla, el valor de x es x. Vamos a compilar y ejecutamos. Por supuesto, el valor de x es 5,1, por lo tanto lo que se va a mostrar acá es 5,1 y la variable es de tipo flotante, por lo tanto es compatible con este número, que es un número flotante. Sin embargo, podemos decidir en algún programa que nosotros queremos tomar este número flotante y pasarlo a un tipo entero. Este paso, este casteo, cambio de tipo, lo podemos hacer de la siguiente manera.
ponemos entre paréntesis el tipo de dato al cual queremos modificar la variable x en este caso. Lo que estamos haciendo acá es tomar la variable x y cambiar su tipo a entero. ¿Ok? Va a depender del compilador si el cambio de tipo es posible o no. Como en este caso tenemos una variable de tipo flotante y queremos pasarla a un entero, la parte flotante, es decir, la parte decimal, se va a perder. Si no, no es posible hacer el cambio de tipo. Por lo tanto, solamente vamos a mantener la parte entera del número, que es la única parte compatible con el tipo de dato entero. Si nosotros guardamos esto, compilamos, ejecutamos, vamos a ver que ahora el valor que se muestra por pantalla es 5. Porque lo que se hizo acá es se tomó esta variable de tipo flotante y se cambió el tipo de dato de esta variable a entero. ¿Ok? Y voy a ser más específico para que no haya confusiones. Más que cambiar el tipo de dato de la variable, lo que se hace es cambiar el tipo de dato del contenido de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en la línea siguiente, nuevamente, escribimos esto, ¿ok? Compilamos, ejecutamos. Fíjense que el valor original de la variable y el tipo de dato original de la variable sigue siendo flotante, ¿ok? Lo que pasa es que esto cumple las funciones de un operador, es decir, tomo el valor, el contenido de la variable x y el contenido lo transformo a entero y ese resultado lo paso como un flujo de datos. Pero el contenido propiamente tal que está dentro de la variable x sigue siendo de tipo flotante, porque recuerden, las variables no pueden cambiar su tipo. ¿Ok? Por lo tanto, al mostrar de nuevo el contenido de la variable x, este sigue siendo flotante porque el tipo de datos de la variable no ha cambiado. Lo único que cambia es lo que se obtiene y lo que se muestra en este flujo de datos que se muestra como tipo entero. ¿Ok? Perfecto. ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Vamos con los operadores binarios. Por supuesto, los operadores binarios son probablemente los que ustedes más conocen, en donde tenemos, por ejemplo, el operador de suma, el cual recibe dos parámetros de entrada, los cuales los suma, por supuesto. El operador de resta, multiplicación, división, división entera, el módulo, y en este caso en C++ no existe el operador de exponenciación, por lo tanto, siempre que queramos hacer exponenciación, queremos elevar un número, por ejemplo, tenemos que o utilizar bibliotecas externas o simplemente hacerlos nosotros a través de algún programa, algún algoritmo que nosotros creemos. ¿Ya? Lo que se hace normalmente en estos casos es se utiliza una biblioteca externa como la biblioteca math. ¿Ya? Por lo tanto, lo que quiero es lo siguiente en este punto. Les voy a pedir, vamos a hacer el archivo operandos 2, operandos binarios. Entonces, lo que vamos a hacer es un programa que multiplique dos números enteros y los muestre por pantalla. Ya, entonces les voy a pedir ahora que rápidamente hagan un programa que multiplique dos números enteros y los muestre por pantalla, según lo que hemos visto. Y les voy a dar, ¿cuánto? 3 minutos, no debería ser muy largo. Y para ver, luego de esos 3 minutos, a ver si alguien quiere mostrar su resultado por pantalla, su operación. ¿Te parece? Para que vayamos Sí, metiendo profe. manos. Súper. Muchas gracias por el feedback. La consola. Ya. Vamos con... No muy difícil en todo caso. ¿Sí?
Perfecto. ¿Ve bien? Súper. Sí, se ve. Voy a comprar el código. Perfecto. Ya, ya, tú lo hiciste con Sein. Ya, en su momento vamos a hablar de qué es el Sein, pero muy bien. A ver, ejecuta el programa. Ingresa el primer número, ingresa el segundo y la multiplicación es 18. Excelente. Súper. Muchísimas gracias, Juan. De nada. Ya, su compañero lo que hizo fue utilizar un elemento adicional, que es el Sein. De la misma, vamos a hablar igual con detalle de esto, pero solamente para que no se queden con la duda algunos de ustedes que no haya visto eso. De la misma manera que nosotros tenemos flujos de datos que van hacia la terminal para mostrarse por pantalla, nosotros podemos tener flujos de datos que vienen desde la terminal y los vamos recibiendo. Entonces, Sein lo que hace es justamente eso. Recibe un flujo de datos desde la terminal, que es lo que uno escribe por pantalla, ¿cierto? La interacción con el usuario, y lo lleva a algún lado, en este caso a una variable. Por lo tanto, lo que hacía su compañero era recibir lo que escribía el usuario y lo almacenaba como un flujo de datos que iba a alguna variable. ¿Ya? Súper bien, muchas gracias. Perfecto, les voy a poner, vamos a hacerlo rápidamente también acá, para que todos sigamos el proceso juntos. Acá. Entonces, nuevamente, include iostream int main int a igual 5, int b igual 3, y lo que vamos a hacer es simplemente a por b, retorna 1, perfecto, y acá tenemos que vamos a poner este operador de binarios, operándose estos binarios, ahí sí. Entonces compilamos esto para generar este ejecutable, enter, vamos a ejecutar esto, 2, y el resultado que se muestra es la multiplicación de ambos números. Para seguir con los ejercicios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo archivo acá. .cpp, y quiero que hagan lo siguiente. Vamos a escribir un programa que contenga 3 variables, ¿ok? Dos variables flotantes. A estas variables le vamos a llamar A y B. Una variable entera, que le vamos a llamar variable C. Y haremos las siguientes operaciones. Vamos a hacer A dividido B y mostrar el resultado por pantalla. Y luego A dividido C y mostrar el resultado por pantalla. ¿Ok? ¿Se entiende el ejercicio? Lo que vamos a hacer es crear dos variables flotantes que se llaman A y B, y vamos a realizar dos operaciones sencillas mostrando el resultado por pantalla. Vamos a hacer A dividido B y luego A dividido C, y vamos a ver la diferencia entre cada operación. ¿Ok? También 3 minutos yo creo suficiente para hacer el ejercicio. Y por supuesto, si tienen dudas, me cuentan. Perfecto, ya debería estar terminado.
¿Alguien que lo haya hecho quiere compartir la pantalla? Yo puedo compartir la Ya, pantalla, profe. ya, por favor, hagan los honores. Déjame parar Ahora de sí que compartir un sí va a momento. salir bien. Ya, por favor. Sí, no, sí, ahora sí. Sin mensajes raros, por favor, Sí, subliminales. no, no hay mensajes raros ni nada. Es eso, Ya, perfecto. y eso es lo que... ¿Se ve el CMD o Se ve no? el CMD. Veamos el código primero. A ver cuál es cuál. El primero es la división de los dos Es que enteros. eran ¿Qué dos hice? flotantes y un entero. Ah, ya, pero lo podemos hacer eso. A ver. Eran dos flotantes y un entero. Entonces, y había que dividir flotante con flotante y después flotante con entero. Flotante, un flotante. Y después flotante con entero. Ah, ese es el otro. Flotante con entero. A ver, ponlo de El nuevo. primero es... ¿Cuál es el y entero? es X dividido en Z. Perfecto. Y el C es el segundo, que es este. Y dividido en z, x sería y dividido en z, x dividido en z. Perfecto. Ahí. Ahí sí. Perfecto. Súper. Entonces, fíjense. Muchas gracias, Felipe. Vamos a hacerlo acá de nuevo también. Entonces, nuevamente, nuestro include. No tengo compartido la pantalla, ¿cierto? Aquí. Vamos a hacer iostream. Nuestra función main. Entonces vamos a crear flotante A, 3,2, flotante B, 6,7 y un entero C igual 2. Y vamos a hacer A dividido B, perdón. A dividido C. Y nuestro return, por supuesto. ¿Cómo se llama? Operando binarios. Menos O. Operandos binarios. Ah. De ahí. Y ejecutamos esto. Perfecto. Entonces, miren. En el primer caso es más o menos lógico, ¿cierto? Estamos dividiendo una variable flotante con otra variable flotante, por lo tanto el resultado es flotante. ¿Ok? Pero en el segundo caso no es tan lógico porque lo que estamos haciendo es dividir un flotante con un entero. En este caso, de las dos variables, la menos restrictiva es la flotante. Por lo tanto, al dividir un flotante en un entero, el resultado que se obtiene es un flotante. ¿Ok? A pesar de que estamos dividiendo una variable flotante en un entero, lo que se está obteniendo como resultado acá es un flotante. Por lo tanto, la diferencia en ambos casos es que, independiente del cambio de tipo en esta operación, se obtiene un número flotante. Ahora, a esto mismo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a int d, vamos a darle un valor de 3. Y vamos a agregar una tercera operación, que sería d dividido en c. Vamos a compilar.
punto y coma. Compilar. Ejecutar. Y fíjense cómo cambia esto acá. Al agregar una operación más, fíjense, acá hay dos números enteros, y hacer la división entre dos números enteros, lo que estamos diciendo acá es que como estoy trabajando con dos variables enteras, a pesar de que el resultado debería dar con decimales, como son ambas variables enteras, el resultado también va a ser un número entero. Es por eso que 3 dividido en 2, en este caso, a pesar de que ambos son enteros, o sea, a pesar de que debería darnos un número decimal, como ambos son enteros, nos va a dar también un número entero, que en este caso es 1. ¿Ok? Ni siquiera es la aproximación, no sería 1,5, ¿cierto? Sería 1, que es la parte entera de esa división. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Qué tal vamos? ¿Todo bien, espero? Bueno, los operadores que vimos en esta parte son los operadores binarios que se llaman para expresiones aritméticas, es finalmente los que nos permiten hacer suma y resta y otro tipo de operaciones del estilo. Sin embargo, también cuando estamos trabajando con variables binarias, con variables booleanas, podemos utilizar algunos operadores para, ¿cómo se llama? Expresiones lógicas, ¿cierto? De verdadero y falso. Entonces tenemos el AND, de C++, el OR, el OR exclusivo, corrimiento a la izquierda y corrimiento a la derecha para elementos binarios. ¿Ok? Por lo tanto, estos funcionan de la siguiente manera, aunque no tiene mucho sentido verlo sin el if. Miren, yo creo que estas expresiones las vamos a ver cuando veamos el if. Ahí va a tener más sentido hablar de expresiones lógicas. Pero la idea es la misma. Nosotros cuando utilizábamos Python, nosotros teníamos alguna expresión que tenía un valor de verdad, y si queríamos juntar distintas expresiones con sus valores de verdad, podíamos utilizar los operadores AND, OR, para generar expresiones más complejas de verdad. ¿Ya? Al igual que en Python, también vamos a tener la precedencia, es decir, que nosotros cuando creamos una expresión, por ejemplo, aritmética, nosotros vamos a tener que evaluar esa expresión en un cierto orden, que en la mayoría de los casos corresponde al mismo orden que tendría una expresión matemática normal, ¿ya? Pero siempre es bueno recordar que los órdenes de evaluación dependen de cada lenguaje y siempre es bueno estudiarlos para ver en qué orden se evalúa cada cosa. Por lo tanto, acá tenemos la precedencia, que es el orden de evaluación de los operadores que son adyacentes, es decir, que están uno al lado del otro, para saber cuál se realiza en prioridad. ¿Ok? También tenemos la asociatividad, que es a igual precedencia se define un cierto orden de evaluación, y el paréntesis, que igual que en el caso de las matemáticas, altera y fuerza un cierto orden de evaluación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a probar acá. Por acá dicen todo claro, genial. Vamos a inventar acá una expresión. Vamos a crear un archivo acá de precedencia. Y con esto yo creo que vamos a terminar la clase del día de hoy. Sí, con esto voy a terminar la clase del día de hoy, no se preocupen. No se preocupen. Esto es como ejercicio para que lo evalúen ustedes. Entonces vamos a crear un programa bien rápido. Main. Vamos a mostrar por pantalla esto. Escribió mal el include. Muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos a escribir 1,2 por 4,3 más 5 menos 3 dividido 6 más 9 menos 7. Este es el ejercicio. Lo voy a dejar para que lo hagan en la casa, así que no se preocupen. Vamos a partir la próxima clase con esto. Entonces, la idea es que ustedes tomen esta expresión y viendo las precedencias que aparecen acá, porque acá dice claramente
cuál es la precedencia, cuál es la prioridad de cada operador y en qué orden se realizan en C++. Y lo que quiero que hagan es que traten de ustedes evaluar a mano, lápiz y papel, como quieran, esta expresión y ver si que lo que les aparece por pantalla es exactamente lo mismo y traten de explicarse el por qué. ¿Ok? En la próxima clase vamos a ver cuál es el resultado de esto y también evaluar alguna expresión un poquito más compleja para que vean cómo funciona la precedencia en C++. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Todo bien? Profe, ¿puede Cuéntame. mostrar el código anterior? El anterior, este de acá. Sí. Sí. ¿Qué le había dado el compilador? El compilador le dio, en la última división dio 1, porque estábamos Uno. trabajando con dos variables enteras. Entonces, a pesar de que 3 dividido 2 es 1,5, el resultado para el compilador es simplemente 1 porque está trabajando con variables enteras, por lo tanto el resultado es un entero. Entiendo. ¿Sí? Sí. Profe, que me había quedado en el ejercicio, ya iba como terminando, cuando me di cuenta que estaba hablando. Ah, no hay problema, no hay problema, no te No, preocupes. no No capté. te preocupes. Ya. Súper. ¿Hay alguna otra consulta? Este es, como le digo, el ejercicio que quiero, se lo dejo para la casa, para que lo evalúen. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo, pero no tiene tanto que ver con esto. O sea, Ya. es sobre Sí. el formato CPP. Tenía un IDE que tiene como opción CXX. ¿Es lo Ujú. mismo? Porque Depende, sí, es que sí, hay es que lo trabajan con formato diferente. Al final, casi que le puedes poner cualquier archivo al compilador y si le indicas que ese es el archivo ejecutable, te lo va, perdón, el archivo que tiene código casi que te lo va a tomar en la mayoría de los casos. El formato estándar que yo conozco es CPP, CPP. ¿ya? Entonces, si puedes trabajar con el mismo formato, para evitar, porque al final depende del compilador, qué tan bueno o malo es reconociendo distintos formatos. Lo ideal es que trabajes con el formato CPP porque es el que vamos a trabajar en este ramo. Ok. ¿Ya? Sí. Súper. Ya, chicos, quedamos hasta acá entonces. Voy a parar la grabación y por supuesto si hay alguna consulta adicional fuera de la clase, yo me puedo quedar algunos minutos, pero dejamos la clase hasta acá en lo que respecta al día de hoy. Que estén muy bien y nos vemos el día de mañana.